Listo. Bueno, pues muy buenos días a todos los que nos están acompañando en esta segunda sesión, digamos, de estas actividades que estamos llevando a cabo en Tizayuca con una idea que es la de socializar este tema tan importante de la internacionalización de los municipios. Entonces, agradecerles que se tomen pues este tiempo esta mañana para darle seguimiento a estas actividades. El día de hoy pues tenemos programada la presentación de un libro que se titula La Paradiplomacia en México, casos de éxito. Esta publicación entiendo que es muy reciente y nosotros pues ahora sí que quisimos aprovechar la oportunidad para conversar. Ahí nos lo está mostrando el doctor Fernando. Pues queríamos aprovechar la oportunidad para conocer este tema de la paradiplomacia y desde luego pues en una idea de pues un diálogo abierto, pues que nos compartan también cuáles son los contenidos, cuáles son los artículos que podemos encontrar en esta obra. Voy a leer rápidamente las breves reseñas de quienes nos están acompañando esta mañana. Nos acompaña el doctor Daniel Añorbe Añorbe, es profesor e investigador del Departamento de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad de Guanajuato. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2, actualmente es responsable del cuerpo académico Gobierno, Instituciones y Organizaciones en el contexto de la globalización. Cursó sus estudios de licenciatura y doctorado en Relaciones Internacionales en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México y la maestría en Ciencia Política en York University en Canadá. Fue profesor invitado McDougall en 2017 en la West Virginia University. Es autor de los libros El deporte como observatorio de cambio social y político, la Liga MX Femenil, Influencia Internacional, Cambios Domésticos y Desafíos al Status Quo, Experiencias de Deporte para el Desarrollo y la Paz. Asimismo, es coeditor del libro La Paradiplomacia en México, casos de éxito, de la Universidad de Guadalajara y Guanajuato. Bueno, también nos acompaña en esta ocasión el doctor Fernando Díaz. Él es profesor investigador del Departamento de Gestión Pública, Universidad de Guanajuato. Las líneas de investigación que trabaja son gobiernos locales, procesos regionales y urbanos, política social y paradiplomacia local. Cuenta con el perfil deseable de PRODEP, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 1, segundo lugar en el primer concurso de ensayo legislativo, doctor Pablo Bustamante, 2019, Congreso del Estado de Guanajuato. Y bueno, pues actualmente es director del Departamento de Gestión Pública en la Universidad de Guanajuato. Es economista por la Universidad Autónoma Metropolitana, maestro en Planeación y Políticas Metropolitanas por la UAP Azcapotzalco y doctor en Ciencias Políticas y Sociales. Sí. ¿Alguien tiene documentación personal desde el acto de ¿Alguien nacimiento, tiene su micrófono? Si nos puede antecedentes penales, de no citación? Incluso nos están pidiendo unas Tienes abierto el micro, Francisco. Déjenme ver quién es el que está hablando. Ya lo silenciamos. Es economista por la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco, maestro en Planeación y Políticas Metropolitanas, UAM Azcapotzalco, y doctor en Ciencias Públicas y Sociales, con especialidad en Ciencia Política, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha sido profesor en la UAM Iztapalapa, Azcapotzalco y UAM Xochimilco. También en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, Universidad del Valle de Orizaba, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, Escuela Nacional Preparatoria de la UNAM también y Universidad de Guanajuato. Pues a ambos agradecerles que este contacto que tuvimos con ellos y esta invitación,
pues haya resultado en el desarrollo de esta actividad. Nuevamente pues agradecerles a todos, les saludamos desde el municipio de Tizayuca, también pues comentar que estas actividades pues las tiene de conocimiento la presidenta municipal constitucional, la maestra Susana Araceli Ángeles Quesada. También reciban un cordial saludo de su parte. Pues adelante, doctores, si gustan comenzar. Muchísimas gracias, Erwin. Un saludo a Erwin, a Víctor, a Armando, a Francisco, a Ivette y desde luego también a quienes nos acompañan del Instituto Municipal del Deporte y Activación Física también. Bueno, es un placer estar con ustedes. Fuera del aire le comentaba a Erwin que agradecemos mucho la invitación a presentar este libro. No hay nada más reconfortante para un académico que saber que lo que estamos escribiendo, ¿verdad?, trasciende las fronteras de nuestra universidad y vamos, tanto mejor cuando sale de la entidad federativa en la cual uno está escribiendo. Erwin comentaba que se trata de un libro que pues es muy reciente. Sí, en realidad, cuando uno ve la ficha bibliográfica, pues marca 2022, ¿no? Diciembre de 2022. La realidad es que el libro vio su nacimiento ya como libro impreso en enero de 2023, ¿verdad? Para 2022 se estaba acabando de formar el ebook, etcétera. Entonces, sí, es un material que tendrá cuando mucho 75, 80 días de haber sido impreso. Entonces, sí, es un material pues completamente actual, ¿verdad? Y de hecho hay cosas que tocan la cuestión de la pandemia simplemente para dar una idea de la actualidad de la obra. Una de las cosas maravillosas que tiene este libro y que es algo que hemos procurado mucho desde el cuerpo académico de gobierno, instituciones y organizaciones en el contexto de la globalización, es tratar de cumplir con estos mandatos que hoy tenemos a través del CONACYT y en general de la Administración Pública Federal actual, con la idea del acceso universal al conocimiento y con la idea de que pues, el conocimiento es un derecho, ¿no?, que tenemos como ciudadanos. Entonces, contamos con el ebook en formato EPUB y no tiene ningún costo, es de libre circulación, así que siéntanse con la libertad de Erwin, decirle a la presidenta constitucional del ayuntamiento que pueden distribuirlo libremente sin ninguna cuestión de tener que estar pidiendo permisos o tener cuestiones con derechos de autor, ¿no? Entonces, sí podemos hacer esta cuestión de circularlo, se lo voy a hacer llegar posteriormente para que lo puedan circular libremente, ¿no? Este libro nace de un acuerdo de 2020 que se dio entre la Maestría de Relaciones Internacionales y gobiernos locales de la Universidad de Guadalajara, que es la única materia en su tipo en el país. Es la única materia, es la única maestría en su tipo en México, ¿no? Y entre cuerpos académicos. Y en su momento se invitó también como un tercer coordinador al doctor Guillermo Zamora y Martínez, quien era encargado hasta hace unos meses del área de la Oficina de Internacionalización Estatal en el gobierno del estado de Oaxaca. Entonces, sí, hay el respaldo de una maestría especializada de cuerpos académicos que llevamos trabajando 5 o 6 años, el tema de la paradiplomacia, y también de lo que le llaman un practitioner, ¿no? Alguien que desde el gobierno estatal lleva a cabo estas labores de representación. Originalmente habíamos contemplado hasta 15 capítulos. Sin embargo, el subtítulo del libro, La paradiplomacia en México, habla de casos de éxito, ¿no? Y esto es una de las primeras cosas que aprendemos a través del libro. Y hay una actividad paradiplomática muy amplia. La actividad paradiplomática en gran medida, lo dice Jorge Schiavone en sus trabajos de 2015, 2019, 2020, se ven reflejados en los famosos acuerdos interinstitucionales, que es la norma o la figura jurídica que se tiene dentro de la ley sobre celebración de tratados, que ya tiene tres décadas, es de 1992. Y a pesar de que Jorge Schiavone para el año 2020 identifica más de 1050 acuerdos interinstitucionales, pues una cosa es tener un acuerdo interinstitucional y que existe en papel una figura de internacionalización,
Y otra muy diferente es que hayan resultados o que haya éxito o que incluso sean operativos y funcionales en la actualidad, ¿no? Cuando nosotros volteamos a ver en municipios del estado de Guanajuato, pues es muy común que existan hermanamientos, que existan acuerdos interinstitucionales. Sin embargo, a la hora que canalizamos informaciones de solicitud por transparencia y vamos preguntando qué resultados hay, qué acciones concretas, pues ahí ahora sí que llega el gran silencio, ¿no? O llega incluso la cuestión de que hay un desconocimiento, bueno, pues sí, es que eso se firmó hace 3 o 4 administraciones, en la administración en turno no tenemos idea, no tenemos ni siquiera noción de lo que existe, ¿no? Entonces, rescatar 10 casos de éxito, Erwin, pues fue toda una odisea, ¿no? Entonces, aquí es una primera lección y creo que es algo, a ustedes que en Tizayuca se están tomando muy en serio esta cuestión de la paradiplomacia y la internacionalización del ayuntamiento, pues felicidades por un lado, pero sí decirles que tenemos que ver y diseñar las estrategias, copiar mejores prácticas, emularlas, adaptarlas y crear también aquello que se requiere dado el perfil de cada uno de los ayuntamientos que pues resulta ser muy diferente, ¿no? En un país tan vasto como lo es el nuestro, e incluso en un estado de un tamaño pequeño, pero pues con una gran cantidad de municipios como lo es Hidalgo, ¿no? ¿Cuáles son los 10 casos que rescatamos nosotros? Bueno, yo voy a hablar brevemente sobre 5 de ellos y luego Fer va a hablar sobre los otros 5. Quisiera empezar con uno de Guadalajara, ¿por qué? Pues porque es uno de, digamos, Guadalajara y en general Jalisco llevan la batuta a nivel nacional en el área de la paradiplomacia sin ninguna duda, sin ningún cuestionamiento, ¿no? Y lo que hacen en este capítulo, escrito por Ray Freddy y una alumna de Ray Freddy, es hablar pues básicamente sobre lo que es esta experiencia de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Nos dice, dentro de las 4 grandes vertientes que tiene la paradiplomacia, que es la cooperación internacional descentralizada, la cuestión de la atractividad territorial, la cuestión de la participación en redes de ciudades y los acuerdos de hermanamiento, pues ese capítulo se adhiere y se adscribe claramente desde el título y desde el abstract hasta el final, en la cuestión de la atractividad territorial, como Guadalajara, pues se busca volver más atractiva de lo que ya es, porque pues hay esta disputa por el segundo lugar a nivel nacional con lo que es Monterrey, ¿no? Y entonces viene la idea de la diferenciación, etcétera. Y aquí podemos ver cómo un actor específico, que es el sector académico, la Universidad de Guadalajara, una de las 3 grandes universidades del país, ¿verdad? Pues lleva esta batuta desde 1987 y hace que se convierta en la Feria Internacional del Libro más grande del continente americano, de América Latina, y solo en segundo lugar por detrás de una feria, que es la de Hamburgo, si no me equivoco, en Alemania, ¿no? Entonces nos dice desde ahí. Pero sí está la cuestión del liderazgo de la Universidad de Guadalajara, pero sin el apoyo del gobierno estatal, del gobierno federal una vez consolidada, y del gobierno municipal, así como de la inyección de recursos y patrocinios por parte de la iniciativa privada, simplemente no hubiera podido crecer, hacer esa cuestión gigantesca que es el día de hoy la Feria Internacional del Libro. Da unos datos verdaderamente increíbles, como pues que la feria cubre algo así como 36,000 metros cuadrados, ¿no? O sea, podemos ver la cuestión de casi 4 hectáreas que tiene de superficie lo que cubre, y la cantidad increíble de casas editoriales, etcétera, que participan en un espacio de una semana y pico. Pues estamos hablando de 874,000 visitantes, entonces sí es algo muy, muy importante para la ciudad de Guadalajara. Entonces, un elemento que quiero poner ahí sobre la mesa, la cuestión de la gobernanza. No basta con el sector académico, sino que tiene que haber la participación de iniciativa privada y en algunos casos 3 órdenes de gobierno, en el caso de la FIL, pero pues podría ser de 1 o 2 órdenes de gobierno en municipios y estados.
El segundo caso que quiero abordar es el de San Luis Potosí, ¿no? Y cómo a raíz de estas caravanas de migrantes que han sido incesantes, que no han parado de llegar, desde finales de 2018, desde finales de la administración federal de Enrique Peña Nieto, pues ¿qué se hace con todas estas personas que están en tránsito hacia los Estados Unidos, pero debido al endurecimiento de las medidas migratorias en los Estados Unidos, pues en muchas ocasiones ya no son migrantes de tránsito, sino se acaban convirtiendo en migrantes que se asientan dentro del territorio nacional? Y ciertamente muchos de ellos se quedan en el sur del país, Tren Maya, Dos Bocas, etcétera, pero hay algunos otros que tienen que seguir hacia otros lugares porque pues, no se pueden dar abasto las entidades del sureste para recibir a estos migrantes. Y San Luis Potosí, como uno de los estados partícipes dentro del corredor industrial, ¿verdad? Este corredor vigoroso que va desde Puebla hasta la frontera norte, pues aquí se ve cómo a través de la ACNUR y a través de una serie de instancias federales, estatales y municipales, se busca dar empleo y una vida digna, un reconocimiento a estos refugiados, porque ya no nada más es el migrante tradicional, es este refugiado que va a permanecer en territorio mexicano por tiempo indefinido, y cómo las maquilas y cómo las empresas de San Luis Potosí, pues también se ven beneficiadas con esta mano de obra, ¿verdad?, que les permite en muchas ocasiones abaratar costos o simplemente desempeñar una serie de funciones, muchas veces como intendentes, etcétera, que quizá la población del estado de San Luis Potosí, su población no estaría dispuesta en ocasiones a desempeñar estos trabajos, ¿no? Una vez más, aquí vemos cómo sí, la cuestión del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados es el actor central, a diferencia de la FIL, que resulta ser la Universidad de Guadalajara, pero sí se ve como sin el gobierno federal, sin programas como Jóvenes Construyendo el Futuro, etcétera, y sin pues este territorio en específico que los acoge, que es el estado de San Luis Potosí, no sería posible. Y claro, quien los va a acabar empleando a fin de cuentas, pues es la iniciativa privada, ¿no? Entonces, una vez más vemos esta figura de la gobernanza y cómo esta parte de una organización intergubernamental no podría ser posible o no podría ser exitoso sin esta participación de otros actores. Un tercer capítulo que quiero presentar es el de la atractividad territorial desde el estado de Puebla, pero desde la ciudad de Puebla de Los Ángeles, ¿no? Y aquí se ve cómo viene esta cuestión de cómo también pues hacer que una zona metropolitana, la zona metropolitana de Puebla y Tlaxcala, que excede por poquito los 3 millones de habitantes, cómo puede llegar desde la cuestión de la diplomacia cultural a tener mayores inversiones, a desarrollar toda la zona de la Angelópolis con museos, con centros culturales, etcétera, y cómo tiene que participar el centro histórico de la ciudad de Puebla para pues, seguir obteniendo estas distinciones de patrimonio, ¿no? Entonces, aquí se juega mucho con la idea de ciudad patrimonio y dice, pues en realidad, pues nada más tenemos 9 ciudades que califican como ciudad patrimonio y, ¿no? Nos habla ahí de San Miguel de Allende, nos habla de Zacatecas, nos habla de Puebla, nos habla de la Ciudad de México y Xochimilco, nos habla de Guanajuato, en fin, nos habla de estos contados lugares, pero también nos habla de cuál es el problema en muchas ocasiones y nos pone el problema de la gentrificación, ¿no? Dice, se puede llegar a volver a llegar prohibitivo la renta para los locatarios en el centro de la ciudad de Puebla o la infraestructura, el teleférico, etcétera, puede llegar a comprometer la cuestión del ciudad patrimonio por esta cuestión que se excede de algunas cosas, o puede llegar a encarecer tanto el abrir un local o adquirir simplemente un bien raíz en la ciudad de Puebla, ¿no? Entonces, nos alerta sobre estos problemas. El gran problema es la gentrificación que se puede llegar a vivir y entonces
aquí sí nos dice cómo hacemos un balance entre volver a la ciudad atractiva, pero al mismo tiempo no volverla excluyente para la propia población local de la ciudad. Un cuarto capítulo del cual quiero platicar con ustedes es esta cuestión de Ciudad de Guanajuato, y Guanajuato, que tiene pues, 36 hermanamientos para finales de 2022, y la inmensa mayoría de ellas son pues, con ciudades en el extranjero. Sobre todo ha sido muy importante España y Estados Unidos, cada uno con 7 y 6 hermanamientos de estos 36 respectivamente. Sin embargo, es lo que platicábamos fuera del aire, ¿no? Viene este problema en el cual uno se acerca al ayuntamiento y pues en realidad nada más conocen el hermanamiento de Ashland, y por ahí alguno que otro regidor llega a conocer algún hermanamiento con España, pero prácticamente los regidores solo tienen noticia de este hermanamiento con Ashland. Y claro, entonces nos damos a la tarea de analizarlo y ver qué es lo que ha hecho que este hermanamiento sea tan exitoso y que se remonte a hace 53 años. Este año estará cumpliendo 54 años en mayo, ¿no? Pero no nada más 53 o 54 años, sino dando resultados y transformando de cierta manera el espacio urbano, los espacios públicos, instalaciones de la propia universidad y generando una cuestión incluso de alteraciones en la composición demográfica de la ciudad. Lo que vemos aquí es un enfoque que se tiene desde la época del presidente Eisenhower en Estados Unidos. Imaginémonos, ¿no? Desde la presidencia de Eisenhower después de la Segunda Guerra Mundial y que ha sobrevivido hasta nuestros días, que es el enfoque de people to people, donde la idea no es hermanar estados, no es hermanar estados-nación, tampoco hermanar como tal a los municipios, sino hermanar a las poblaciones. Sí, claro, se hermanan los municipios, las ciudades, pero los municipios y las ciudades son transitorias, ¿no? Tenemos una expectativa de vida en el gobierno de 3 años, o bueno, ahora con la posibilidad de reelección, quizá un poquito más, pero sabemos que difícilmente vamos a acceder en el ayuntamiento de una década, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hacemos para que un hermanamiento pueda sobrevivir más de medio siglo? Bueno, pues ahí explicamos que tiene que domiciliarse o anclarse en alguna institución que trascienda los trienios o los sexenios. Y estas instituciones muy poderosas, ¿verdad?, son las universidades. Entonces nosotros ahí hacemos la recomendación de, queremos que los hermanamientos no sean cuestión de una ocurrencia de él o la presidenta municipal en turno, tratemos de domiciliarlos en estas instituciones públicas que son las universidades, porque estas universidades no se van a ir a ningún lado, ¿no? Y solo van a seguir creciendo. Entonces, lo que tenemos es, a lo largo de 53 años, Erwin, más de 1,000 estudiantes yendo de ida y vuelta en uno y en otro sentido, y no por cuestión de una semana o para una conferencia. Estamos hablando de estudiantes que van y permanecen 6 meses, 1 año, y no en pocos casos tenemos más de 10 matrimonios binacionales producto de estos movimientos estudiantiles. Tenemos el Paseo Ashland, el museo, el mural, entrando a la ciudad de Guanajuato, en la entrada principal, tenemos el mural de Ashland en Guanajuato, pero cuando uno visita el Palacio Municipal de Ashland, Oregón, también se encuentra un mural hermoso, majestuoso, muy, muy grande, que se llama Las Calles de Guanajuato, ¿no? Y encuentra uno la calle de Guanajuato, así se llama, calle Guanajuato, en el centro de Ashland, Oregón. Y también está institucionalizado desde hace décadas las noches de Guanajuato en Ashland, donde hay subastas, pero también ya hay establecimiento de restaurantes, ¿no? Y tenemos camión de bomberos de Ashland en Guanajuato, y cuando estos bomberos que fueron capacitados en Ashland, Oregon, para combatir fuegos, en 2020 unos incendios increíbles en el norte de California y en el sur de Oregon, los bomberos de Guanajuato aparecieron en medios de comunicación internacional, en primeras páginas nacionales, fueron a socorrer a sus hermanos bomberos allá
Ashland, ¿no? Entonces, sí, la verdad es que es muy atractivo lo que se puede llegar a hacer. Hay un clásico un clásico de béisbol, ahora que acabamos de obtener el tercer lugar a nivel mundial en México, pues hablar de este clásico, ¿verdad? Entre Ashland y Guanajuato. Un año se juega en Ashland y al año siguiente se juega en Ashland, ¿no? Y esto permite también detonar el turismo, detonar las inversiones y también tener un conocimiento cultural y lingüístico mucho más profundo que, pues es una de las expectativas cuando se tienen gobiernos a veces un poco rijosos y estas amenazas de intervenciones, etcétera, pues esta cuestión del conocimiento de pueblo a pueblo en lugar de gobierno a gobierno resulta ser muy atractivo. Finalmente, quiero hablar un poquito sobre otro capítulo que es el capítulo de Colima, ¿no? En este caso, no es una universidad y no es un hermanamiento, es una cuestión de cooperación descentralizada. Hay una cervecera en Colima de cervecería artesanal que quería obtener ciertas certificaciones, primero para poder tener presencia en el mercado nacional mexicano y luego para poder tener acceso a mercados internacionales. Y una de las cosas que hoy sabemos que se le pide a cualquier empresa que se jacte de ser una empresa con responsabilidad social es precisamente tener esta cuestión de empresa socialmente responsable. Y lo que ellos identificaron es que en uno de los lugares donde ellos obtienen su agua para la producción de esta cerveza es en uno de los tantos volcanes que hay en Colima. Y una zona que tenía una degradación ambiental tremenda, el volcán de fuego, se hicieron un programa que se llama Volcán de Fuego, Montaña de Agua. Esto fue liderado como parte de la responsabilidad social empresarial de esta cervecera artesanal en Colima, pero tuvo la participación de biólogos, de medioambientalistas, etcétera, de la Universidad de Colima, pero también del gobierno, del Ayuntamiento de Colima y del Estado de Colima, aparte de tener algunas cuestiones con algunas instancias de la Organización de Naciones Unidas y el PUMA, el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Entonces, podemos ver todas estas sinergias y esta cuestión de gobernanza. Y ha sido tan exitoso que no nada más ya lograron el acceso al mercado de los Estados Unidos y a mercados sudamericanos, sino que ahora algunas cerveceras chilenas, ahí cerca de los Andes, pues están viendo cómo replicar esto para ellos también incursionar en el mercado brasileiro, en el mercado argentino, en el mercado uruguayo y poder tener también estas certificaciones. Me quedo como reflexión final de esta mi intervención de la importancia de que tengamos un enfoque de gobernanza para la internacionalización. Es importante contar con el sector académico, con diferentes niveles de gobierno según el crecimiento y el grado de consolidación. Hasta que no esté consolidado, difícilmente vamos a poder tener al gobierno federal ahí participando, pero sí necesitamos la participación de iniciativa privada y si podemos tener por ahí alguna participación de alguno de los órganos de Naciones Unidas, etcétera, pues tanto mejor, ¿no? Entonces, sí, ningún actor por sí solo va a poder tener una internacionalización efectiva y exitosa, ¿no? Algo que presumir al mundo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor. Muy importante estos enfoques que nos está compartiendo y que yo sí soy honesto, no los tenía yo en el panorama y que tiene que ver con este asunto de enriquecer las culturas, de establecer un diálogo de pueblo a pueblo y de buscar pues ahora sí que pues que dure precisamente este tipo de hermanamientos, como usted bien refiere, direccionándolo, anclándolo a alguna de las instituciones pues emblemáticas de la ciudad o del municipio, y creo que las universidades en ese sentido juegan un papel muy, muy importante. Entonces, muchas gracias por compartirnos esto. Ahora, si gusta el doctor Fernando participar. Gracias, buenos días, ¿sí se escucha?
aquí me indica que tengo un poco de problema con la red. Sí. Te escucha. Bueno, continúo con esta relatoría de capítulos del libro de Paradiplomacia en México, Casos de Éxito, que bueno, nos habla de distintas experiencias de cómo distintas instancias municipales incluso han comenzado sus propias políticas internacionales, sus propias políticas paradiplomáticas de vinculación, y a pesar de que es un espacio relativamente novedoso para la investigación y para la gestión, ya hay ahí un conjunto de experiencias, de buenas prácticas, inclusive de caminos que se pueden seguir para construir desde lo local una política internacional. Y en este caso, bueno, los capítulos que a mí me toca resaltar, el primero es la cultura como punto de partida en el hermanamiento entre Chegbu, China y Mérida, Yucatán. Y aquí este artículo lo que está señalando, lo que relata, lo que construye, es como a partir de la cultura se hace un hermanamiento y se construye una relación entre estas dos ciudades que están muy lejos, que aparentemente no tienen nada que ver, pero sí a nivel etnológico, a nivel antropológico, han encontrado en sus historias similitudes que les permiten esta identidad como pueblos que alguna vez fueron autóctonos, que fueron conquistados por otra cultura, con una capa superpuesta de culturas que crean en una forma sincrética, pues lo que hoy conocemos nosotros cercanamente, la cultura yucateca en la ciudad de Mérida, y que encuentran su símil en la ciudad de Chengdu, en China. Y entonces es a partir de esta identidad cultural, de estas vinculaciones culturales, que se construye una propuesta de hermanamiento. Entonces, ese es el primer capítulo. El segundo capítulo es el programa de prevención social de las violencias y el delito en Guadalajara, un estudio de caso de cooperación descentralizada. Y aquí está hablando el artículo cómo tratar un tema muy específico y que parece que desgraciadamente muchas de nuestras ciudades tenemos el día de hoy, que es la violencia. Y cómo se puede, desde instancias internacionales, aquí retomo esta propuesta del doctor Añorbe, de cómo una instancia internacional, a través de la cooperación internacional descentralizada, se puede construir a través de un acuerdo interinstitucional, una política muy concreta para atender una problemática también muy concreta, la prevención social de la violencia. Hoy que parece que es algo que desgraciadamente tenemos pues en nuestros municipios, en nuestras ciudades. Entonces, el texto presenta cómo el municipio usa un programa de una instancia institucional y cómo este programa se adapta a una realidad local y cómo funciona y cómo genera algunos resultados, lo que puede considerarse también una estrategia replicable de política. En el tercer caso, es un estudio de caso de la cooperación descentralizada en Oaxaca durante la administración 2016-2022. Y aquí este texto, la narrativa que construye es sobre cómo se genera desde un gobierno estatal, en este caso el gobierno de Oaxaca, una estrategia internacional. Y una cosa bien interesante que hemos encontrado
en estos estudios, inclusive el doctor Añorbe y yo en algunos trabajos, resalta la importancia de construir instituciones de gestión de lo internacional en los gobiernos locales. En este caso es la Coordinación General de Enlace Federal y Relaciones Internacionales del estado de Oaxaca. Y cómo es importante que aparezca en el organigrama y que tenga la fuerza, porque se vincula, en este caso, hay muchas formas de generar instancias de gestión internacional, y en la literatura hay mucha discusión, y hay quien dice que lo mejor es que tenga cercanía con el tomador de decisiones más que pertenecer a la estructura de gobierno. Y aquí lo que nos señala este artículo es la primera ruta, como la Coordinación General de Relaciones Internacionales del Gobierno de Oaxaca es parte del staff, se construye como parte del staff del el gobierno del estado, y cómo a partir de aquí genera un conjunto de iniciativas, un conjunto de políticas que son transversales a las estructuras de gobierno y que le generan casos exitosos de cooperación internacional descentralizada. Bajo el lema de Más Oaxaca en el mundo y más mundo para Oaxaca, se señala puntualmente el proceso administrativo de creación de una política internacional, de una paradiplomacia local, a partir de diferentes ámbitos, donde está también el sector privado, la sociedad civil. Muy importante que en esta experiencia hacen esta vinculación entre los distintos actores, que también ya tenemos bastante literatura que nos habla de que es prácticamente imprescindible tener esta participación. Entonces, este es un capítulo que se puede disfrutar, muy, muy interesante. El cuarto texto es muy en esta línea de construir instancias internacionales desde lo local. Es el texto que se llama La concepción de la Dirección de Relaciones Internacionales y Migración de San Andrés Cholula desde la academia. Y aquí lo que narra es cuáles fueron los momentos críticos para la construcción de la Dirección de Relaciones Internacionales y Migración del municipio de San Andrés Cholula, conurbado del área metropolitana de Puebla. Y este está vinculado con otro texto que ya comentó el doctor Añorbe sobre esta región urbana Puebla-Tlaxcala, muy importante, y cómo se están sumando los esfuerzos. Concretamente, el texto nos está narrando los acuerdos de colaboración entre el gobierno municipal y el Departamento de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales del Tecnológico de Monterrey, Campus Puebla, y cómo se crea esta estrategia de vinculación y algunos resultados de estas sesiones, que también tuvieron de apoyo como socio formador. O sea, era un acuerdo donde la universidad generaba un programa de asesorías y el municipio, como socio formador, captaba alumnos de su programa de relaciones internacionales para hacer servicio social, servicios profesionales. Eventualmente se quedaban por ahí a trabajar, pero cómo hay esta vinculación. Y es un caso muy, muy exitoso, porque no se separa la expertise que tienen las instituciones de educación superior con las necesidades de
de los gobiernos locales. Entonces aquí es un ejemplo de cómo hay esta sinergia entre dos sectores que tristemente no necesariamente siempre tienen una buena comunicación. También resulta entonces, sobre todo para lo que hemos platicado, pues muy interesante. Y bueno, finalmente el último capítulo es una narrativa de una experiencia, de una política local, de una construcción local. Quizás este sea uno de los capítulos más distópicos de todo el texto, porque nos habla ya de resultados y nos habla de una intención, porque más allá de que existan estas políticas de paradiplomacia, de atraer el mundo a nuestros ámbitos locales, este trabajo explora la cuestión de qué hacer cuando el mundo ya está aquí. Entonces, lo que narra este texto es cómo se articula la migración de llegada a una ciudad, a la ciudad más grande de Guanajuato, a la ciudad de León, cómo se articula el gobierno local con los extranjeros que viven en la ciudad de León y cuáles son algunas políticas. De hecho, quiero decir que no hay mucho, porque nuestro país se ha caracterizado más por una migración de salida que por una migración de llegada, salvo en estos últimos años que tenemos estas oleadas migrantes que en realidad solamente somos un país de tránsito, pero que probablemente en los siguientes años nos convirtamos en un país de llegada, en un país de acogida para la migración internacional. Entonces, este texto explora esta posibilidad y explora un conjunto de caminos que se han dado en la ciudad de León, Guanajuato, y narra una política solamente, el Festival de las Naciones, como esta forma de mostrar a la gente que vive en León de que hay comunidades extranjeras y que estas comunidades extranjeras pues no se sientan excluidas. A lo largo del trabajo, bueno, no necesariamente se encontró una situación de discriminación hacia los extranjeros que residen, porque también, siendo el estado de Guanajuato uno de los estados que capta una buena cantidad de inversión extranjera, pues hay muchos extranjeros que vienen, están un momento y se vuelven a ir. Entonces, más bien aquí es la población que ya vive en la ciudad de León y cómo pues se ha adaptado y cómo la política local ha buscado facilitar esa adaptación al entorno local. Dejo unos minutos para preguntas y respuestas, porque, bueno, algunos compromisos adquiridos previamente, pues tendría yo que salir también rápidamente. Yo a todo mundo le agradezco su presencia, su escucha. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Pues sobre todo felicitarles sobre todo pues toda esta revisión de casos. Es siempre ayuda mucho pues conocer qué es lo que están haciendo otras ciudades. Nos da luz sobre algunas consideraciones que no teníamos previstas. Y bueno, pues platicarles que el municipio de Tizayuca pues tiene dos líneas que quizás pudieran ser muy relevantes para una estrategia de internacionalización. Una de ellas es la gastronómica y otra es la cultural. Entonces, pues en otra oportunidad que pudiéramos conversar para poder, pues ahora sí que entrar en materia, ¿no? Pero bueno, ahora sí que Tizayuca está en ese proceso también de crecimiento de su población. Yo creo que uno de los legados de esta administración va a ser el fortalecimiento institucional en la creación de reglamentos, actualización de algunos lineamientos, etcétera.
Entonces, vemos mucho potencial en este municipio. No sé si alguien tenga alguna intervención, alguna pregunta. Adelante. Sí, el director de Participación Ciudadana, adelante. Sí, buenos días, doctor Fernando, doctor Daniel, coordinador, doctor Erwin. Yo nada más tengo una duda, porque quizá me conecté un poquito más tarde, pero no me quedó claro si el libro del cual estamos hablando ya está a la venta y en dónde lo encontraríamos. Esa sería mi pregunta. Ok, Víctor, te respondo. Sí, mira, el libro va a ser difícil encontrarlo físico, porque nada más se imprimieron un número de ejemplares precisamente para los autores y coautores. Ahora me vas a decir, ¿cómo que para los autores y coautores? Sí, porque necesitamos siempre documentar nosotros ante el CONACYT, etcétera. Sin embargo, el libro lo tenemos en ebook y EPUB y es de libre circulación. Vamos a hacerle llegar el día de hoy o el día de mañana a Erwin el libro en EPUB y en ebook para que lo puedan ustedes descargar, leer con calma, imprimir. No hay ningún problema con derechos de autor. Esto es algo que nos hemos asegurado para que tenga una libre circulación. Y no nada más eso, Víctor. Si ustedes lo quieren compartir a la vez con alumnos, porque algunos de ustedes puede que también sean académicos en algún momento, lo que sea, lo quieren socializar en el ayuntamiento, lo quieren socializar con otras personas, no hay ningún problema. Siéntanse en la libertad de hacerlo. Ok, muchas gracias, doctor Daniel, doctor Fernando. Gracias por la respuesta. Bueno, pues si están de acuerdo y damos lectura muy rápidamente a dos constancias que tenemos aquí ya firmadas por la presidenta, se las vamos a hacer llegar vía digital. El gobierno municipal de Tizayuca 2020-2024, atestiguando la Secretaría de la Contraloría Interna, otorga la presente constancia al doctor Daniel Añorbe, Universidad de Guadalajara, profesor investigador, y al doctor Fernando Díaz, de la Universidad de Guanajuato, profesor investigador, por su participación como presentador del libro La Paradiplomacia en México, Casos de Éxito, actividad dirigida a servidores públicos en modalidad virtual, este día en el marco del proceso de internacionalización del municipio de Tizayuca. Y bueno, firma aquí la presidenta, la maestra Susana Araceli Ángeles Quesada. Pues agradecerles a ambos esta conversación, este diálogo que tuvimos. Vamos a circular este video y estaremos en comunicación. Muchísimas gracias. Un comentario final, Erwin. Soy de la Universidad de Guanajuato, no de la Universidad de Guadalajara. Ah, correcto. Vamos a... Sí, que luego se puede hacer la corrección, no hay problema. De hecho, te escribí un correíto por ahí. Entonces, no hay problema. Gracias. Lo corregimos. Bueno, pues muchas gracias a todos los que estuvieron aquí acompañándonos esta mañana. Que estén muy bien. Muy buen día. Muchísimas gracias a todos y espero que tengamos otra oportunidad.